bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a las séptimas jornadas de traducción editorial en el marco de la Feria del Libro. Todo esto es posible, lo vengo reiterando a lo largo del día porque me parece tan importante agradecer. Es posible gracias a la incansable tarea de nuestra ex vicepresidenta Estela Consigli, que está por allá, y de la Comisión de Traducción Editorial y Derechos de Autor, la Comisión de Lenguas Originarias y toda la comisión directiva de la ATI, a quien estoy representando en este momento. Quiero agradecer nuevamente a los y las colaboradoras, Alejandra Alejo, Silvana Borghi, Salomé Landívar, Lisella, Gina Andriosi, Soledad Prieto, Marcela Alonso, Federico Cristante y Daniela Bentancur por CD, Paula Galíndez, Gabriela Saizar, Rocío Maure, María Fagerman, Julia Benseñor, y por Lenguas Originarias, Gabriel Torem, Carla Martínez, Débora Lofano y María Ana Viglino. En este panel en especial agradezco también a las intérpretes Marita Propato, anterior presidenta de la ATI y que nos acompaña todo el tiempo, viene acompañando esta nueva comisión, y Aldana Almaraz. Institucionalmente debemos agradecer también a la Fundación El Libro, al Ministerio de Cultura de la Nación y a CADRA, que está aquí hoy Magdalena Iraizos, que también participó en un panel ayer. Otras instituciones que nos auspician son el Programa Sur de la Cancillería Argentina, la Universidad de East Anglia y el British Center for Literary Translation, UK Research, la Universidad de Manchester, el Arts and Humanities Research Council, el Foro Internacional de Autores, que lo haremos ahora, Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, ALITRAL, que es la Alianza Iberoamericana para la Promoción de la Traducción Literaria, la Embajada de Canadá, el Instituto Camões de Lengua Portuguesa, perdón la pronunciación, Pro Helvecia, la Fundación Suiza para la Cultura, Embajada de Suiza en Argentina, la Casa de Traductores Loren, la Université Lumière Lyon II y el Instituto Francés. El panel entonces ahora que vamos a escuchar es ¿qué es el Foro Internacional de Autores, el IAF? Y va a moderar Julia Benseñor. Les cuento brevemente que la gran Julia Benseñor es traductora literaria y técnico-científica en inglés. Yo fui estudiante de ella. Una gran docente también, es traductora pública, egresada del Museo Social Argentino, fue docente en el Lenguas Vivas y en la UTN, se desempeña como traductora y correctora bilingüe en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad y como traductora de organismos internacionales, empresas y ONGs. Ha traducido libros de ficción y ensayo para editoriales nacionales y del exterior. Obtuvo el tercer premio a la traducción técnico-científica del Cono Sur y participa del Frente de Apoyo al Proyecto de Ley sobre Traducción Autoral. Es miembro del Consejo Directivo de CADRA, es la única traductora miembro del Consejo Directivo de CADRA, en representación de los traductores autorales. Bueno, Julia, dejo en tus manos el panel. Muchas gracias. Lo de gran claramente no es por la altura, así que lo demás estuvo de más. Pero bueno, sigo con la misma línea de que venimos y quiero ante todo agradecer a la ATI por haberme invitado a moderar este panel tan internacional y que descuento que va a ser también sumamente interesante porque de lo que se trata el Foro Internacional de Autores es precisamente de trabajar por la defensa de los derechos y del trabajo de los creadores, digamos, tema que a mí me interesa particularmente, sobre todo desde que estoy colaborando en CADRA, formo parte de CADRA, y en lo personal me invita o me motiva siempre este tema a salir de mi reducto individual como traductora aislada para, aunar esfuerzos, trabajar en forma conjunta y sobre todo pensarnos colectivamente. Así que doy por descontado que va a ser un tema de interés para todos.
En segundo lugar, y principalmente, quiero agradecer a cada una de las participantes, porque vamos a tener un varón, de la mesa, que han viajado desde lejos, algunos desde muy lejos, de sus respectivos países, llegaron hasta acá para compartir esta mesa, compartir sus ideas, contarnos acerca de esta iniciativa tan interesante del IAF, y que, bueno, estoy segura de que después de escucharlos y de que esto logre mayor repercusión, más organizaciones y autores se sumarán al foro. Cuando hablamos de autores, en este caso, quiero aclarar, aunque después es un tema que van a abordar aquí las participantes, estamos hablando de autores en el sentido más amplio e inclusivo, no solamente escritores, estamos hablando de traductores, de dibujantes, de artistas visuales, todos aquellos que crean obras sujetas a derechos morales y patrimoniales que corresponde tutelar. Digamos que la mesa de hoy es la presentación en sociedad del IAF, aquí en la Comunidad de Buenos Aires. Y bueno, les voy a dar la palabra enseguida a ellos, pero antes de darles la palabra, quiero comentar muy brevemente el vínculo entre el IAF y la ATI. La ATI forma parte del IAF, se sumó como asociación miembro en el año 2020, y a partir de ese momento, bueno, se hizo aún más internacional, amplió sus horizontes, y este vínculo nos permite conocer más más profundamente la realidad de los creadores en otros países. Nos sumamos a todas las iniciativas y propuestas que nos llegan a través de Fernanda, y así como el IAF se interesó mucho por... ¿Perdón? Estoy por caerme. Bueno, gracias. Hablando de protección. Bueno, y el IAF se interesó mucho por nuestro proyecto de ley en defensa de la traducción y del trabajo de los traductores, proyecto que, bueno, no llegó a buen puerto todavía, pero que sí, estoy segura de que si logramos hacerlo renacer, contaremos con el apoyo del IAF para su difusión y visibilidad. Así que seguimos en carrera. Bueno, les cuento cómo nos vamos a organizar. Primero le vamos a dar la palabra a Katie, que viene de Inglaterra, de Italia, y que nos va a hablar del IAF desde el punto de vista, desde su mirada europea. Luego le vamos a dar la palabra a María Fernanda Mendoza, que es la responsable del capítulo del IAF en Latinoamérica y el Caribe, y un poco su alma mater. Después vamos a tener 3 participantes que representan organizaciones que son miembros del IAF y que son bien diversos, porque vamos a contar con Carlos Winter a través de un video. Él es escritor. Luego le vamos a dar la palabra a Claudia Cabrera, que viene de México, que representa a los traductores. Y por último, y no por eso menos importante, a Fabiana, que viene de Brasil y representa a la organización que nuclea a los artistas visuales. Así que empezamos por Katie. Les leo brevemente. Katie Webb es secretaria general de la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual. Se desempeñó como gerente ejecutiva del Foro Internacional de Autores y trabajó con el archivo Maureen Duffy. Es codirectora internacional de la Federación Unitaria Italiana de Escritores, FUIS, desde donde edita una colección de la poesía de Duffy en inglés y en italiano. Katie, all yours. Thank you, Julia. Thank you, everyone, for being here. And I'm very happy to be in Buenos Aires for the first time. I hope next time I won't need the interpretation. But anyway, so yeah, my role is just to give you an introduction to the International Authors Forum
I was with it from the beginning. It was my role to start the project, to collect together organizations of authors. As Julia said, that is writers, artists, interpreters, translators, photographers. I'm sure I've forgotten others, but people who make a living from intellectual property and whose creative expression generates that intellectual property in the first place. We started in 2013 officially, but from about 2009, the group of authors organizations, mainly from Europe, America, Canada, these kinds of countries, used to meet at the gatherings of IFRO, which is the International Federation of Reproduction Rights Organizations. But they wanted to have a space and a voice between them that would enable them to speak independently about authors' rights, so that's independently of others with interests in their work, who are often more organized at the industrial level, so be that libraries or publishers, even educational bodies. And this was to well, first of all, to create, also to be more inclusive of more of the world, so to do this at a global level, and to respond to the conditions of globalization and digitization, which at the same time as giving more potential for them to work and for their works to be shared and enjoyed around the world. Of course, there are more threats of copying without permission or payment to the authors. Authors are also becoming smaller, as, for example, publishers are becoming bigger. So we are now 87 organizations of writers and artists all over the world. I think probably we represent more than 1 million authors now, but I haven't done the latest head count. And these are our aims and objectives. I think maybe if we go back one, yeah. So our aims and objectives, are to create a platform for exchange, to create solidarity between authors where they can share their experiences, they can help each other out, where one country might be able to help the position of another country, and to be a platform to be a collective voice together. We obviously promoting together the importance of the work of authors in society, cultural and linguistic diversity. So it's a really important tenet of the International Authors Forum that we to work locally, so to give voice to the local authors, which is why I think initiatives like Gabriel's that was presented this morning are so important, where they're promoting the indigenous languages of the country, because obviously the idea of having strong infrastructures of creators, publishers locally is fundamental. But also there to defend authors' economic rights and to demonstrate what economic value they create. Which brings me to number 3, of course, which is defending authors' moral and economic rights. So their copyright gives them rights to make a living from their work, or to be the one with the right to give permission or to ask for payment, or to give their works away for free. But the important thing is that they have the autonomous choice to do that, and their moral rights, so their rights to be recognized for their work and for their work to be their creation and not to be changed. That takes it away from being the author's work. We also work to promote balanced contracts. So to make sure, we have a document called 10 Principles for Fair Contracts, which is supposed to be a resource for authors who often, maybe they don't even know they have these rights, but if they do, they'll very easily give them away to a publisher because it's seen as a great privilege to be published, when in fact it's very difficult. The reality is that it's very difficult to make a living as an author, and it's through these agreements with publishers, of course, that determines
the living that the author is able to make. So by informing authors about their rights and maybe giving them tools to negotiate better terms for them in their contracts, hopefully we can support authors' work. And promoting more widely other authors' rights that can be sources of income, so the public lending right, which is an income that authors can get from the use of their works in libraries, the artist's resale right, so when an artist's work is sold and then sold again, the artists can have some benefit from that resale, and digital rights, which are becoming so much more important in the digital age, as well as collective management for secondary uses of their works like photocopying, scanning, which of course are taken care of by reproduction rights organisations, and IFRO is the global body of reproduction rights organisations. So those are our 6 aims and objectives, and we also fundamental, again, to the work of authors is our representing authors at WIPO, the World Intellectual Property Organization, which is the United Nations body where the international intellectual property framework is developed. So more than 200 of the world's governments meet there, all giving their perspective on what they want to happen to copyright and authors' rights. There are the big technology companies, Google, Apple, Amazon, which of course are making lots and lots of money from advertising revenues and using authors' works in the process, often for free. There are publishers there, libraries and education bodies who obviously they have the objectives of educating, so they want lots of copyright work, often for free, but of course we're there to give the author's point of view and to promote a sustainable model whereby authors are able to keep creating, and to do that they need to make a living. And then finally, just to mention the other initiatives, obviously like this, for example. Again, we just try to be in places or to ensure that authors can speak in other international context where their work is being discussed or being dealt with. Making sure that the local voice of authors has a platform in international spaces, promoting authors' rights, and creating this network of authors in different countries. Of course, we are very, very committed and passionate about maintaining cultural and linguistic diversity, so letting authors speak rather than speaking for them. And that's why it's wonderful that my colleagues are here today, hopefully to do that work. Thank you. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias, Katie. Muy claro. Vamos a pasar a María Fernanda, que la tengo a mi izquierda. Es abogada, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en derechos de autor. Por 10 años dirigió el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, que es la sociedad de gestión colectiva que administra y defiende los derechos de autores y editores mexicanos. Sería el equivalente a CADRA en México. También se dedica a la enseñanza de la materia, fue consultora de IFRO para Panamá y Costa Rica y actualmente es consultora del International Authors Forum, o sea del IAF, para México y América Latina. Fernanda, te comparto el micrófono. Muchas gracias. Como dije desde ayer, es de verdad un gusto enorme estar aquí y muy agradecida con la ATI por esta invitación que nos hicieron al Foro Internacional de Autores. Y bueno, yo les quiero contar, digamos, la historia del foro en América Latina. Como dijo Katie, la historia del IAF inicia en 2013 formalmente, pero básicamente formada o constituida con organizaciones europeas, con organizaciones canadienses y con organizaciones de Estados Unidos. Y entonces, bueno, hay otra parte del mundo que también tiene que estar presente porque también tiene autores. Hoy en día hay, como dice Katie, hay más de cerca de 80 organizaciones, entre ellas hay muchas africanas,
pero también hay muchas latinoamericanas, y eso es un triunfo de 2 años que venimos trabajando para acercar a las organizaciones de los autores a esta red de redes, porque finalmente esa es la idea del foro, constituir una red de redes. Yo creo que es Federico Pollack, ¿cierto? Sí. Magdalena. Ok, entonces en esa época, en 2015, tuvimos un encuentro de autores en México, específicamente en Puebla, que es una provincia, y el otro personaje es John Deegan, que es el presidente del IAF. Y ahí aprovechamos para empezar a reunirnos con las organizaciones de autores que formaban parte o que forman parte hoy en día de IFRO. Entre ellas, la primera, la que cuando le dijimos necesitamos apoyo en América Latina, dijo por supuesto que sí, fue CADRA, ¿no? Entonces iba CADRA en aquella ocasión, pero también estaba por parte de Panamá Carlos Winter, que es quien va a hablar más adelante en video, y teníamos la representación de Belice, representante fuerte del Caribe, y bueno, en México todavía no teníamos una organización, estuvimos buscando, estuvo presente gente del PEN Club, que no se llegó a contratar, pero bueno, y en Colombia también la presencia de una entidad o de una organización. ¿Qué fue lo que nos dimos cuenta en ese momento al sentarnos todos juntos en la mesa? Pues básicamente que compartíamos las realidades, ¿no? ¿Cuál era la situación o cuál es la situación de las organizaciones de autores en América Latina? Pues que hay una falta de conciencia gremial, un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? Esta cuestión de trabajar en lo individual, en lo solitario, y entonces pues que no saben muy bien cómo, en dónde organizarse, cómo organizarse. Entonces hay países en Centroamérica que no tienen sociedades de gestión, que no tienen organizaciones de autores formalmente, o que las que tienen son muy débiles, entonces les cuesta trabajo hacer cambios legislativos, ¿no? Proponer cambios legislativos. ¿Qué también pasa? Bueno, que a veces la legislación no facilita la unión. Hay países en donde la ley impone ciertas restricciones para que se constituyan las organizaciones que terminan haciendo tan tortuoso el camino que la gente lo abandona, ¿no? Oye, si tengo que constituirme, y si luego tengo que ir al registro, y si el registro me cambia 3 o 4 veces los estatutos, y si tengo que regresar y tengo que convocar nuevamente asamblea, y cada asamblea me cuesta, por ejemplo Costa Rica, cada asamblea me cuesta, pues terminan abandonando, tirando la toalla, como decimos todos, ¿no? ¿Y qué pasa también? Que esto es un poco, no recuerdo si se dijo ayer aquí o se dijo en la plática de los ilustradores, es que hay un sentimiento de discriminación hacia los autores nacionales frente a los autores extranjeros. Hay un sentimiento en el sentido de que, y Katie lo escuchó ayer, de que los europeos lo saben todo y lo hacen mejor que los latinoamericanos, y que nosotros siempre tenemos que ir a aprender. Y no es porque nos cueste trabajo aprender, somos humildes y reconocemos cuando algo no lo sabemos hacer, pero no quiere decir que todo lo que ellos hagan lo hacen bien y nosotros todo lo que hacemos lo hacemos mal, ¿no? Hay cosas que sí, nos gusta cómo lo hacen porque además nos allanan el camino, también es cierto. Si ellos ya se han topado con pared varias veces, es más fácil que ellos nos digan, no intentes esa vía, intenta esta otra. Y por eso son importantes las redes, ¿no? Para que te digan, como sociedades de gestión, y eso lo sabe bien Magdalena, en el camino nosotros aprendimos muchísimas cosas de las entidades europeas, sobre todo la española. Nos abrió brecha, ¿no?, para las latinoamericanas. Pero también hay que tomar en cuenta que no siempre tenemos las mismas circunstancias, no son las mismas realidades. De hecho, a veces ni siquiera es la misma ley. Podemos copiar algunas cosas, pero no necesariamente todas. Y eso se los cuento como un poco como anécdota chiste, cuando la entidad boliviana creo que sí era, intentaba formarse, básicamente le rebotaban, o sea, le regresaban el proyecto de constitución porque tenía que presentar las tarifas. Y el punto era que las tarifas las presentaba en pesetas.
Entonces, hay cosas que tenemos que aprender, pero hay cosas en las que a lo mejor nosotros tenemos la posibilidad de enseñarles también. Y entonces, bueno, ya sentados todos juntos en la mesa, o todas juntas en la mesa, o todes juntes en la mesa, ¿qué nos dimos cuenta? Pues que a veces hay marcos normativos insuficientes, que a veces la ley no nos permite jalar la cobija para cubrirla, o que hay un desconocimiento de los derechos por parte de los creadores, y por eso nosotros insistimos tanto en el tema de la formación desde el IAF, ¿no? Nos importa tener cursos, talleres, seminarios, y estos webinarios que se organizan no son solo para América Latina, es para todas las organizaciones que forman parte del IAF. Lo mismo entran los europeos, que entran los africanos, que entran los latinoamericanos, entramos todos. Y ahí lo maravilloso es darnos cuenta que, se los digo por ejemplo en lo personal, cuando veo a todas las caras en pantalla, porque todo ha sido virtual, que alguien está hablando de algún tema y ves las caras que hacen, ¿no? Es como, sí, a mí me pasa lo mismo, y ves la cara de la gente de Malawi o de Zimbabue que hacen. Entonces, al final compartimos tantas realidades que lo mejor que podemos hacer es unirnos. Hay una cuestión que comentaba Katie, que es el tema de los contratos, el equilibrio en los contratos. Tenemos un documento que presentó al final de su presentación, que es la Declaración de los 10 Principios para Contratos Justos, y que es una declaración en la que aspiramos a que todas las organizaciones tomen en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos como mínimo que tener piso para caminar hacia espacios más equilibrados en las industrias? Que los autores tengan la posibilidad de vivir dignamente de su trabajo. Esa es una gran aspiración de todos, no solamente del IAF, de ustedes traductores, de los escritores, de los artistas visuales, ¿no? Sobre todo lo que decía yo ayer con la pandemia, cuando nos dimos cuenta que si no hubiéramos tenido el arte, nos hubiéramos pasado picándonos los ojos durante 2 años. Es maravilloso tenerlos. Entonces, reconozcamos que sin ellos, pues el mundo no sería tan bello. Y lo que ustedes decían ayer, o lo que dijo Claudia ayer, que sin los traductores o las traductoras, pues no conoceríamos el mundo, ¿no? Y bueno, que es otra de las cosas que sentimos, que había una falta de campañas que sensibilicen al público que utiliza las obras. Porque hay una, y me gustó mucho que ayer lo recordaba mucho Magdalena en su ponencia, hay una tendencia hacia poner por encima el derecho de acceso a la cultura por encima del derecho de autor. Y como ella bien lo dijo, los dos están en el artículo 27. Entonces, pesan igual, y la única manera de generar contenidos y generar diversidad es manteniendo vivos a los autores. Si nosotros matamos al autor, no tendremos después nada lo que yo digo, ¿qué protegemos si no tenemos creadores, ¿no? Yo en las clases, por ejemplo, normalmente les digo a los chicos, menciónenme un autor paraguayo importante o un cineasta boliviano importante. ¿Dónde están? Y no están porque no los han dejado crecer. En muchas ocasiones los mata la piratería y en otras ocasiones la falta de protección, ¿no? Si tengo que dedicarme a conducir un Uber, y no porque el Uber sea peyorativo, sino porque esa es la forma de vida que tengo, no puedo dedicarme a escribir. Entonces, demos la posibilidad de que vivan de la escritura para que puedan generar más contenidos y más obras. ¿Quiénes participan ahora en el Foro Internacional de Autores 2 años después de este trabajo o después de 2015, 5 años después? Felizmente podemos hablar de 16 organizaciones de 11 países. Y como yo les decía ayer, yo admiro mucho a los argentinos por esa capacidad de asociarse y de unirse en asociaciones. Y se lo decía yo a Alejandra. Argentina tiene 4 organizaciones trabajando en esta red en el IAF. Está SABA, que son los artistas visuales, está ATI, los traductores,
está la Unión de Escritoras y Escritores de Argentina, y está ADA, que son los ilustradores. Entonces, bueno, es maravilloso tenerlos a los 4. Ojalá en otros países suceda lo mismo. Bueno, está Belice con la Unión de Escritores, está Bolivia, está Brasil. Feliz estamos de que Brasil, porque además no hablamos ni siquiera el mismo idioma. Está Colombia con la ACTI, que son los traductores también de Colombia. Está Cuba también con los traductores. El Salvador con una organización un poco más amplia que agloba diferentes creadores. Recientemente el más chiquito, bueno, Guatemala con el Pen Club. México, que tiene 2 organizaciones, Ametli, los traductores que fueron los que iniciaron, y la SAOP, que son los artistas, los fotógrafos. Panamá, que es el que va a hablar hace un ratito, la CEA, que es el CADRA de Panamá, y Uruguay, que también es una organización un poco más grande, AGADU, que tiene diferentes tipos de creadores, entre ellos los artistas visuales. Y bueno, básicamente ya para terminar, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho en estos 2 años? Reuniones regionales. Nos juntamos todos a hablar de temas comunes. Participamos en ferias de libro, hemos estado en las de Bogotá, en la de México, en la de Panamá, en la de Cochabamba, y felizmente ahora estamos en Buenos Aires. Y creo que no vamos a perder estos espacios, regresaremos. Tertulias, que son espacios muy divertidos y lúdicos, donde ustedes, autoras, autores, presentan sus trabajos. Tuvimos uno muy divertido el año pasado, donde un texto en inglés o en francés se tradujo al español mexicano, al español argentino y al español colombiano, para darnos cuenta de que no podemos vivir de un español estandarizado, ¿no? Y eso es un poco la preocupación de ATI también, de ACTI y de Ametli, ¿no? Que no nos impongan el estándar de español, como supongo que también puede ser el estándar del inglés. Talleres, mesas redondas y campañas de sensibilización. Recientemente, el 23, tuvimos la de el Día Internacional del Derecho de Autor, que fue organizada, digamos, armada desde ADA, ¿no? Ellos fueron los que propusieron el trabajo. Y bueno, ya, continuará y seguiremos aquí. Gracias, María Fernanda. Sí, hay actividades del IAF que son realmente muy divertidas y muy plurales. Así que están todos invitados. Pasamos ahora a la presencia virtual de Carlos Winter. Vamos a proyectar un video porque desde Panamá no pudo venir, pero quería estar presente. Así que nos mandó un video donde además vamos a aprender un montón. Carlos Winter es escritor. Esperen que se vale de la parodia, el absurdo, el realismo mágico, lo fantástico, los dobles, los espejos y planos superpuestos. Tiene varios volúmenes escritos, un volumen de cuentos que se llama Literatura Olvidada, recientemente galardonado en el concurso nacional Octavio Méndez Pereira. Otro de sus libros es Mis mensajes en botellas de champaña, que mereció una mención de honor en el concurso centroamericano Rogelio Sinan en 2010, y El escapista, con el que obtuvo el Premio Nacional de Cuento José María Sánchez en 1998. Y por último, su novela Las impuras, que fue finalista del Premio de la Asociación de Escritores del Caribe en 2017. Recomendamos su lectura. Pero además, él quiso acercarse, ya que no pudo sortear la distancia geográfica, acercarnos a Panamá. Así que, con ustedes el video. Hola, mi nombre es Carlos Oriel Winter Melo, soy autor panameño y estoy relacionado con la Sociedad de Editores y Autores de Panamá, que es nuestra entidad de gestión colectiva que defiende los derechos reprográficos, y también estoy relacionado, soy parte de la Junta Directiva del International Authors Forum. Dicho esto, quiero agradecer a otro miembro del International Authors Forum, que es la ATI, ya a quienes debo esta invitación. Me habría encantado estar presente de manera física en la feria, en una de las ferias más importantes de Latinoamérica, pero bueno, por varias ocupaciones y diferentes situaciones,
no va a poder ser. Pero mejor de este modo que no estar. A ver, algunas reflexiones antes de dar una invitación en nombre del Foro Internacional de Autores, la IAFT, International Author Forum. Nos enfrentamos actualmente a retos enormes. Tenemos una pandemia que todavía no se va, a veces está muy presente y a veces se transforma. Y tenemos también una guerra que amenaza con convertirse en un conflicto mundial. Hay crisis de diferente índole, crisis no solo económica, sino muchas veces espiritual. Y ya, pues aunque la tecnología nos dice que puede ser una herramienta importante para resolver todos estos problemas, también por momentos pareciera que amenaza con hacer prescindible al ser humano. Esa situación o esa ficción que se originó o que fue muy vista en la serie de películas Terminator, pues no está tan alejada de la realidad, no está tan alejada de lo que pudiera ocurrir. En este sentido, ¿qué nos queda? Yo pienso que nuestro mayor reto es crear lo que ninguna máquina puede. Eso es lo que nos hace humanos, lo que nos hace significativos e incluso es lo que estamos destinados a arañar para alcanzar la trascendencia. ¿Cómo hacerlo? A veces solos, a modo de islas, es muy difícil abordar los grandes problemas que tiene nuestro gremio. A pesar de que, como decía, las circunstancias y las situaciones, incluso la misma ciencia, está demostrando que lo que se necesita ahora es ser artista, es el lado derecho del cerebro. El lado izquierdo, digamos que es bastante racional y las máquinas lo tienen cubierto, la tecnología lo tiene cubierto, pero esa conexión con los principios pues permanentes que tiene la naturaleza, descubrirlos y mostrárselos a otros, es propio o es un camino que solo el creador puede alcanzar o puede recorrer. Entonces, pues hagámoslo juntos. Y por qué no a través de la IAFT, del International Author Forum, que ya reúne a 700,000 miembros por todo el mundo, está dando pasos muy firmes por medio de varios agremiados aquí en Latinoamérica y también pues tienen toda nuestra energía puesta de su lado. ¿Por qué no hacerlo a través de la IAFT? Y la ATI, por supuesto, que de nuevo le agradezco la invitación, es parte ya integral, importante de esta organización. Así que, bueno, esa es la invitación de parte del Foro Internacional de Autores. Unirnos, sumarnos, alcanzar los objetivos juntos y apoyarnos en los retos que tenemos, que son bastantes, pero que juntos podemos lograr. Por otro lado, darles un saludo desde Panamá, a tomar algunas breves ideas de lo que es mi país, porque a pesar de que vivimos en esta misma lengua de tierra que es Latinoamérica, a veces estamos alejados, y no solo me refiero a geográficamente, sino en cuanto a conocernos todos. Panamá es un país de poco más de 4 millones de personas. Su industria editorial pues es muy frágil, sin embargo ha tenido un repunte importante en producción de libros desde el año 2000. Nosotros vivimos 100 años bajo una tutela, un sistema un poco sui generis. Teníamos en la mitad de nuestro territorio un espacio donde había leyes y donde había un estilo de vida incluso diferente al nuestro, porque era propiedad de los Estados Unidos, iba a ser propiedad por toda la eternidad, así decía el primer tratado. Luego, por diferentes circunstancias, entre las cuales estuvo una lucha decidida de nuestros estudiantes mártires, de nuestros nacionalistas, se llegó a la firma del Tratado Torrijos-Carter en el año 1977 por Omar Torrijos por un lado y Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, por el otro.
Así que en el 2000 se entregó, finalmente, de acuerdo a lo pactado en este tratado, ya el territorio, la integridad del territorio, incluso esta parte que rodea el Canal de Panamá, a propiedad o a las manos de una administración totalmente panameña. ¿Por qué menciono esto? Porque esto parece haber impulsado muchísimo el afán de comunicarnos, de expresarnos, sobre todo de manera literaria, de manera artística, y actualmente se sigue viviendo una efervescencia en ese sentido. Yo creo que, como todo país, Panamá es una suerte de fruta que tiene una cáscara protectora, y esa cáscara protectora busca la eficiencia. Las fotos que más se publicitan de nuestro país son los grandes edificios y un panorama, un paisaje que puede ser comparable al de muchas ciudades pues desarrolladas. Pero la pulpa de nuestra fruta es nuestra gente, nuestro pueblo, y de ahí nace la creación también, la creación literaria, la base de quiénes somos. Ahí es donde la generación está encabezada por Rogelio Sinán y Roque Javier Lorenza buscaron hundirse para descubrir el trópico y hablar de él. Y también muchos que estaban buscando el verdadero ser panameño en esta lucha que enfrentamos por casi 100 años, por volver a recuperar todo nuestro territorio, también escribieron muchísimos poemas que buscaban entender realmente cuál era la panameñidad. En la actualidad, como decía, pues hay narrativa y hay poesía resaltable que espero tener la oportunidad de comentar en otra ocasión. Sin más, de verdad que me da mucho gusto tender este vínculo con ustedes, estar en este puente con ustedes, agradecerles de nuevo y simplemente despedirme. Espero que pronto podamos vernos o comunicarnos de otra manera. Hasta luego, mi nombre es Carlos Winter. Hasta luego. Y de Panamá nos vamos a México nuevamente. Voy a presentar a Claudia Cabrera. Claudia traduce libros especializados del alemán al español desde 1995 y literatura desde el año 2022. Entre los autores a quienes ha traducido se cuentan, fundamental, Leta Semadeni, Arnold Zweig y Anna Segers. También ha traducido obras de teatro. Dicta talleres de traducción literaria alemán-español y viceversa en México, que se han llevado también a cabo en Alemania y en Suiza. Ha recibido distinciones del Sistema Nacional de Creadores de Arte y el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena, si lo pronuncio bien. Es miembro fundador y fue vicepresidenta de AMETLI, la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, desde septiembre de 2016 hasta marzo de 2021. Claudia. Gracias. En realidad dejé de ser vicepresidenta hace 2 semanas recién, así es que todavía vengo un poco en esa calidad un tanto ambigua de recientísima ex vicepresidenta y miembro normal de a pie de AMETLI. Ahora sí quiero empezar mi participación dándole las gracias a ATI y a su junta directiva, a su comisión directiva por la invitación y particularmente a Estela Consigli, que fue compañera mía en Alitral desde sus inicios. Ahí entra Estela, te estoy dando las gracias por la invitación, querida Estela, y con quien tuve el placer de estar en Alitral desde la fundación de Alitral hasta mi salida de Alitral, la Alianza Iberoamericana para la Promoción de la Literatura, hablamos ayer. Y bueno, voy a repetir un poco inevitablemente lo que se ha dicho acá, que es la problemática que compartimos todas los creadores de obra artística. Los y las traductoras literarios tenemos la particularidad de que somos autores, a diferencia de los traductores jurados o los intérpretes. Nosotros generamos derechos de autor y se nos reconoce como tales en la Ley Federal del Derecho de Autor mexicana. Somos autores de obra derivada y, sin embargo, en la realidad, en la vida cotidiana, esto no opera.
se nos paga como prestadores de servicios. Normalmente se nos dan contratos de prestadores de servicios en los que la cesión por nuestras traducciones es permanente, así a perpetuidad. Y ante esta realidad ha habido varios intentos en México de establecer asociaciones de traductores literarios, pero todos fueron de muy corta duración. Esperemos que la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, AMETLI, tenga una vida más larga. Tenemos apenas 5 años y medio de habernos fundado. Esto fue en septiembre de 2016 y agrupamos por el momento alrededor de 100 miembros. Esperamos que este número aumente también, porque desde luego en un país de tantos millones de habitantes es una proporción ridícula tener solamente a 100 miembros, pero también nos ha costado por lo mismo llegar a más. Es difícil difundir y defender estos derechos que a muchos les parecen abstractos, porque la dificultad de la sobrevivencia, digamos, impide llegar a defenderse cuando las editoriales dan malos contratos, si es que los dan, cuando las tarifas son muy bajas, cuando no se respeta que el texto que una misma traduce es su obra y como tal tiene la autora, el autor de ese texto el derecho a dar el último visto bueno para que no se publiquen cosas que uno no escribió. Todo eso le resulta muy abstracto a muchas y muchos colegas. Entonces, AMETLI por eso tiene como uno de sus ejes principales la defensa de los derechos morales y patrimoniales. Esto se traslapa un poco con lo que dije ayer en la charla de Alitral, pero bueno, lo diré de nuevo. Los derechos morales tienen que ver con la visibilidad, es decir, con la autoría directamente, que el nombre aparezca en la tapa, que se le mencione en las presentaciones de libros, que se nos avise que se publicaron los libros y se nos invite a las presentaciones, aunque sea entre el público, si no es como ponentes, y que se nos nombre durante las reseñas, cosa que rarísima vez se hace, y sobre todo, como dije, que se respete la integridad de nuestra obra, que no se le modifiquen cosas sin que demos nuestra autorización para ello. Y los derechos patrimoniales, que tienen que ver con la cesión temporal del uso de nuestras traducciones y con el pago de regalías. El pago de regalías, por lo menos en México, todavía está muy lejano de ser una realidad cotidiana. Recién hace cosa de un año, cuando mucho, el Fondo de Cultura Económica anunció que se iba a pagar 1% de regalías a traductoras y traductores. Algo muy simbólico, pero bueno, como sea, tiene ya, es el primer paso que queremos seguir nosotros también impulsando en AMETLI para que se llegue a un pago de regalías generalizado, no en una sola editorial, y más alto. Y bueno, este tipo de dificultades las compartimos con las colegas traductoras de toda América Latina y creo que del mundo también. Por eso en 2017, a instancias de AMETLI, se fundó Alitral, en colaboración con ACTI de Colombia, con ATI, aquí de Argentina, con ACE Traductores de España. Ahí es donde nos dimos cuenta que también en España se vive la misma problemática. Se ha establecido como una especie de enemistad, de hostilidad infundada entre los traductores, las traductoras de España y de Latinoamérica, como si hubiera una competencia malsana, y en realidad no puede haber tal competencia, puesto que compartimos las mismas malas condiciones. Y esta fue nuestra primera tentativa de tener una alianza internacional a través de la cual pudiéramos defender nuestros derechos, porque entre más seamos, y esto es una verdad de perogrullo, más fuertes somos también, más fuerza tenemos para que nos escuchen en diferentes foros internacionales, en diferentes instancias, ferias, congresos y demás. Y en 2020, por esa misma razón, nos asociamos también al foro, al IAF, al Foro Internacional de Autores, que nos ha dado también un nuevo escaparate internacional, una ventana a Europa. España comparte esta problemática, en Alemania también, y sin embargo hay cosas que ya se han logrado tanto en España como en Alemania, como en Gran Bretaña, en Francia, en otros países europeos, y eso nos permite, por un lado, desde Latinoamérica,
tener ya como la prueba fehaciente de que sí se puede llegar a lograr más cosas, que esos logros que para nosotros en Latinoamérica parecen todavía inalcanzables, sí existen y que tenemos que seguir luchando para alcanzarlos. Y por otro lado, también permiten que en Europa tengan pues esta ventana hacia Latinoamérica y se den cuenta de las condiciones en las que trabajamos, es de ida y vuelta. Y entonces también de Europa puede llegar a veces el apoyo que necesitamos, sea mediante directamente subsidios o apoyos para ciertos proyectos conjuntos, o sea en foros, en congresos y demás para presentarnos. Con el IAF hemos organizado, esta tertulia que mencionó Fernanda, que fue tan divertida y tan creativa. Ametli participó también. Esperamos seguir haciendo este tipo de actividades conjuntas. Y pues esto sería, así a grandes rasgos, la situación de los traductores literarios en México y la razón por la cual nos da una enorme alegría ser parte de los miembros de los asociados del IAF. Gracias. Vamos viendo que distintos países, pero iguales realidades. Pasamos ahora nos acercamos un poquito de México, nos acercamos a un país vecino, a Brasil, pero también, además de cambiar de territorio geográfico, vamos a cambiar de territorio disciplinar, porque Fabiana nos va a hablar de la misma realidad, pero en otras disciplinas. Fabiana Nascimento es graduada en Arquitectura y Urbanismo y posgraduada en Gestión de Proyectos y Empresas. Yo insisto en leer sin anteojos. Directora de Outvis, Asociación Brasileña de Derechos de Autores Visuales, y desde hace más de 11 años actúa representando los derechos de los artistas visuales. O sea, arquitecta y artista. Es cofundadora y presidenta del Grupo Técnico de Sociedades de Artes Visuales de América Latina y el Caribe, por CISAC, Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Participa activamente en diversos eventos alrededor del mundo, como lo está demostrando hoy, para la defensa y difusión de los derechos de autor. Hablamos de autor en el sentido más amplio, como dijimos al principio. Fabiana. Buenas tardes a todos. Primeramente me gustaría agradecer a ATI por la invitación y a IAF por la participación en el grupo, por la primera invitación. Bueno, hablar de los derechos de autor de los artistas visuales, específicamente en la área literaria, para mí es muy importante, porque foi precisamente junto ao mercado literário, foi junto ao mercado editorial que logramos consolidar a gestão coletiva de los derechos de los artistas visuales en Brasil. Una sociedad de gestión, como fue dito, nosotros trabajamos de forma diferente de los otros. Una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor, cualquiera que sea su repertório, puede ser literario, dramático, musical, audiovisual o de artes visuales, gestiona los derechos de autor de sus titulares de manera uniforme y equitativa. Todos son tratados de forma igual. Las negociaciones realizadas son para un autor, sirven para todos los demás. Cuando hablo de los artistas visuales, yo estoy hablando de los pintores, de los escultores, de los arquitectos, designers de juegos, ilustradores, fotógrafos, tatuadores y podemos hablar de muchos otros. En la área del libro, hablo de varios derechos. Podemos hablar de derecho de reproducción, derecho de derechos digitales, derechos reprográficos como Lida Cadra, derecho de préstamo y derecho de copia privada. Pero para las demás áreas, que no solamente para la área editorial, podemos hablar de derechos audiovisuales, derechos de revenda, derecho de participación, que a princípio foi mencionado por Katie, derecho de ejecución pública, derecho de exhibición, entre muchos otros. Normalmente, cuando se piensa en un libro,
solo se recuerda del autor original, del escritor. Pero también son autores que tienen derechos, el traductor, el ilustrador, el autor de las imágenes reproducidas por la portada o el interior del libro. Hablando de mi área específicamente, cuando pensamos en un libro didáctico y todo su contenido, sea cual sea la disciplina, las imágenes son el complemento necesario que aportan todo o conocimiento para ser completamente comprendido y absorbido. En un libro de romance o suspenso, las imágenes utilizadas en la portada o a veces en el interior complementan la historia y deben verse con la importancia que tienen. Este es el trabajo de una sociedad de gestión de artes visuales. ¿Cómo hacer un libro de arquitectura sin mostrar las fotos, los folletos, los bocetos de obras arquitectónicas? No hay cómo. Al comienzo de nuestro trabajo en Altivis, en Brasil, teníamos que enseñar a todas las personas, no solamente los usuarios, que eran las editoriales, pero también los artistas. Los artistas no sabían que tenían el derecho. Por eso, como dijo Fernanda, es muy importante la función educacional de IAF y de las sociedades, no solamente la sociedad de gestión, pero las sociedades de clase. Fue un trabajo complejo que involucró aclaraciones, negociaciones, muchas veces discusiones legales, pero que tuvo éxito a lo largo de los años. Hoy prácticamente de 100% de las editoriales brasileñas pagan a los artistas visuales por el uso de sus obras en todas las categorías. En Latinoamérica, contamos actualmente con 7 sociedades de gestión colectiva de artes visuales: Argentina, Chile, Ecuador, Perú, México y Brasil. Acá tenemos SAVA, que es la Sociedad de Gestión de Artes Visuales de Argentina. Pero también estamos, a través del grupo técnico que creamos hace 3 años, estamos con un proyecto de expansión con la creación de nuevas sociedades en países que aún no tienen sociedades. Estas 7 sociedades no solo trabajan en conformidad con sus leyes y reglamentos de sus respectivos países, sino también forman parte de una entidad de un paraguas mayor, más grande, llamada CISAC, que es la Confederación Internacional de los Autores y Compositores. Esta entidad que regula el funcionamiento de todas las sociedades gestoras de gestión colectiva en todo el mundo, y la que invierte en formación, tecnología, actualización de usos. Desde el año pasado, IAF ha organizado una mayor participación de las sociedades de gestión de artes visuales en el foro, en las jornadas y las reuniones. El movimiento que está haciendo la IAF para conectar las diferentes entidades, sean de representación de clase o sean de gestión colectiva, tanto en América Latina como en el mundo, nos hará más enriquecer y fortalecer todos los autores. Y eventos como este, en medio de una feria de libro tan importante, debería ocurrir más a menudo. Muchas gracias. Instrúyame sobre si hay tiempo para preguntas, porque apagué el celular por razones obvias. Estoy sin hora. Ok. Les propongo entonces más allá de los pasillos, que si tienen preguntas nos las hagan llegar a ATI y las vamos a derivar y serán respondidas oportunamente. Gracias a todos por estar.